Mi hijo me gritó que no merecía ni un techo, y esa noche recibí el pago de 5,9 millones por mi edificio en Madrid. Nunca pensé que las palabras de un hijo pudieran doler más que 20 años de soledad. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Eran las 9:30 de la noche del 15 de octubre cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi hijo Esteban, en medio del brindis de su boda. El salón del Hotel Villamagna estaba repleto de invitados elegantes. Las luces doradas creaban ese ambiente perfecto que Jimena, su flamante esposa, había planeado durante meses. Yo llevaba puesto mi vestido azul marino, el único decente que tenía, y me había peinado en la peluquería de Doña Carmen, en Lavapiés, gastándome los últimos 40 euros que me quedaban en la cartera. Estaba sentada en la mesa número 12, la más alejada del altar, junto a los primos lejanos que apenas conocían a Esteban. Mi copa de cava permanecía intacta sobre el mantel blanco mientras observaba a mi hijo, ahora de 32 años, levantarse con elegancia frente a los 200 invitados. Su traje gris perla le quedaba perfecto. Yo misma se lo había pagado 3 meses atrás, vaciando mi cuenta de ahorros, y su corbata de seda italiana brillaba bajo las lámparas de cristal. «Quiero brindar por la mujer más importante de mi vida», comenzó Esteban, tomando la mano de Jimena con ternura. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, solo por un segundo, pensé que se refería a mí, que después de tantos años de silencio y desprecio, mi hijo finalmente me reconocería delante de toda esa gente elegante que me había mirado por encima del hombro durante toda la velada. Pero entonces sus ojos se clavaron en los míos, fríos, duros como el mármol del suelo del salón. Jimena me ha enseñado que hay personas que solo sirven para lastrar, para frenar nuestros sueños. Continuó, y su voz se fue elevando mientras algunos invitados comenzaron a mirar hacia mi mesa. Por eso, mamá, quiero decirte algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo. El silencio se hizo denso como la niebla madrileña de invierno. Sentí como todas las miradas se posaban sobre mí, como los susurros comenzaban a propagarse entre las mesas como un virus invisible. Tú no mereces ni un techo, ni respeto, ni nada. Eres una carga. Esta es mi vida ahora, y tú no cabes en ella. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada sílaba fue un golpe directo al pecho, al lugar donde una vez había vivido mi corazón de madre. Los invitados se quedaron helados por un instante, hasta que algunos comenzaron a reír nerviosamente, creyendo que era parte de algún chiste elaborado. Pero yo sabía que no. Conocía esa mirada de Esteban desde que era pequeño, la misma que ponía cuando rompía algo y culpaba a su hermana Carmen. Jimena aplaudió con entusiasmo, su sonrisa perfecta destellando bajo las luces como los diamantes de su collar, el mismo que yo había visto en el escaparate de Tous y que había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses limpiando oficinas. Algunos invitados siguieron el aplauso, contagiados por la energía del momento, sin entender realmente lo que acababa de suceder. Yo permanecí inmóvil en mi silla, con las manos apretadas sobre mi bolso de piel gastada, el mismo que había usado durante la comunión de Esteban, su graduación del instituto, y ahora su boda. Mi garganta se cerró como si alguien estuviera apretando una cuerda invisible alrededor de mi cuello. Quise levantarme, salir corriendo, desaparecer entre la multitud de coches que transitaban por la Castellana a esas horas. Pero mis piernas no respondían. El brindis continuó con Esteban hablando sobre su nueva familia, sobre los planes que tenía con Jimena para comprarse un chalet en La Moraleja, sobre el viaje de luna de miel a las Maldivas que les había regalado el padre de ella, un empresario de la construcción que nunca me había dirigido más de 2 palabras seguidas. Cada frase era una puñalada más profunda, un recordatorio de que yo ya no formaba parte de sus sueños, de que todos mis sacrificios habían sido inútiles. Recordé entonces esas noches de invierno en nuestro piso de Vallecas, cuando Esteban tenía 8 años y se despertaba llorando porque tenía hambre. Yo me levantaba en silencio, calentaba leche en el fogón viejo que apenas funcionaba, y le preparaba galletas María mojadas en azúcar.
lo único dulce que podíamos permitirnos. Se acurrucaba en mis brazos mientras yo le contaba cuentos inventados sobre príncipes valientes que siempre salvaban a sus madres de los dragones malvados. Cuando sea mayor, mami, voy a comprarte una casa grande con jardín, me decía con sus ojos color miel brillando en la oscuridad del salón. Y vamos a tener un perro que se llame Capitán. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento mis cuentos de príncipes se habían convertido en pesadillas donde el dragón era yo? Mientras Esteban concluía su discurso entre aplausos y vítores, mi mente voló hacia el sobre que llevaba guardado en el bolso desde hacía 3 semanas. Dentro estaba el documento que cambiaría todo, la respuesta a años de humillaciones y desprecios. La venta del edificio de la calle Alcalá, mi edificio, el que había heredado de mi padre y que había mantenido en secreto todos estos años, se había formalizado esa misma mañana. 5.900.000 euros. Una cifra que ni siquiera había imaginado en mis sueños más ambiciosos, fruto de la revalorización del centro histórico de Madrid y de las reformas que había ido haciendo poco a poco con mis ahorros de toda una vida. Pero esa noche, mientras mi hijo me despreciaba públicamente, el dinero me sabía a ceniza en la boca, porque había aprendido algo terrible. Puedes tener todos los millones del mundo, pero si el corazón está roto, nada de eso importa. La música comenzó a sonar. La Vie en Rose, de Edith Piaf, la misma canción que yo le cantaba a Esteban cuando se lastimaba en el parque. Y las parejas se dirigieron a la pista de baile. Yo me quedé sola en mi mesa, observando cómo mi hijo giraba con Jimena entre destellos dorados, ajeno al daño que acababa de causar. El camarero se acercó a retirar mi copa intacta. ¿No le ha gustado el cava, señora? No, susurré. Creo que he perdido el gusto por las celebraciones. Los meses anteriores a esa boda habían sido una tortura silenciosa. Desde que Esteban se había mudado con Jimena al ático de mi edificio de la calle Alcalá, sin pagar un euro de alquiler, por supuesto, las cosas cambiaron radicalmente en casa. Yo seguía viviendo en el segundo piso, el mismo apartamento donde había criado a mis 2 hijos tras la huida cobarde de su padre, pero ahora me sentía como una intrusa en mi propia propiedad. Jimena había llegado a nuestras vidas como un huracán elegante, hija de Rodrigo Mendoza, el constructor que había levantado medio Pozuelo. Llevaba el dinero tatuado en cada gesto, en cada mirada despectiva que me dirigía cuando me cruzaba en el ascensor. Su perfume francés, Chanel número 5, según me enteré después, impregnaba todo el edificio, recordándome constantemente que yo olía a Fairy y a lejía, los únicos aromas que mis manos conocían después de décadas fregando suelos ajenos. Señora Teresa, me decía siempre con esa sonrisa fría que no llegaba nunca a sus ojos verdes. ¿Sería posible que cocinara a horas más discretas? El olor a cebolla llega hasta nuestro piso, y a Esteban le resulta desagradable. Desagradable. La cebolla que yo pochaba con paciencia infinita para hacer la tortilla que a él le encantaba de pequeño, cuando se sentaba en la banqueta de la cocina y me ayudaba a batir los huevos con sus manitas regordetas. La misma cebolla que había estirado nuestros guisos durante los años de vacas flacas, cuando su padre nos abandonó con una hipoteca por pagar y 2 bocas que alimentar. Pero yo asentía, como siempre, porque había aprendido que contradecir a Jimena significaba que Esteban no me dirigiera la palabra durante días, y el silencio de un hijo duele más que 1000 bofetadas. Los domingos se habían convertido en mi particular vía crucis. Ellos organizaban reuniones en la terraza común del edificio, la que yo había mandado acondicionar 5 años atrás con el dinero de mi jubilación anticipada, e invitaban a sus amigos del máster de finanzas, gente joven y exitosa que hablaba de inversiones y viajes mientras yo servía las croquetas que había pasado la mañana preparando. «Teresa, ¿podrías bajar un poco el volumen de tu televisión?», me gritaba Esteban desde arriba. «Estamos intentando tener una conversación civilizada aquí arriba». Conversación civilizada. Mientras yo veía mi novela de las 8, Amar es para siempre, la única compañía que me quedaba después de un día entero sin hablar con nadie, ellos discutían sobre fondos de inversión y apartamentos en la Costa Brava. Yo bajaba el volumen hasta casi no escuchar nada. Resignada una vez más a que mi vida se hiciera más pequeña,
para que la de mi hijo pudiera expandirse. Una noche de abril, mientras subía las escaleras cargada con las bolsas del Mercadona, Esteban había vendido su coche y ahora usaba el mío, sin preguntarme si yo lo necesitaba. Escuché sus voces a través de la puerta entreabierta del ático. «Esta situación no puede continuar así, cariño», decía Jimena con esa voz sedosa que usaba cuando quería convencer a mi hijo de algo. «Tarde o temprano, tu madre va a tener que irse. No pienso criar a mis hijos con ella revoloteando por la casa como un fantasma». Mis bolsas se tambalearon en mis manos. Los yogures de oferta se aplastaron contra el brick de leche desnatada, la única que podía permitirme, mientras esperaba la respuesta de Esteban. El silencio se alargó tanto que pensé que mi corazón se había parado de latir. «Tienes razón», murmuró finalmente mi hijo. «Después de la boda, hablaremos con ella. Ya es hora de que se busque un piso de alquiler en algún sitio, más apropiado para su edad, más apropiado. Como si mi edad fuera una enfermedad contagiosa, como si los 63 años que llevaba en este mundo, 32 de ellos dedicados en cuerpo y alma a criarlo, fueran una marca de vergüenza que había que ocultar. Esa noche lloré en silencio abrazada a la almohada que aún olía al suavizante que compraba en el día, el más barato que encontraba, mientras recordaba todas las veces que había renunciado a mis propios sueños por los suyos. Cuando dejé mi trabajo en la gestoría de don Aurelio para cuidarlo cuando tuvo la neumonía, cuando vendí las joyas de mi madre, las únicas de valor que tenía, para pagarle la academia de inglés que le abriría las puertas del futuro, cuando me quedé en casa todos los viernes y sábados de mi juventud porque no tenía dinero para una canguro, y él era muy pequeño para quedarse solo. Los meses fueron pasando y las humillaciones se hicieron rutina. Jimena había decidido redecorar su ático con muebles de diseño que costaban más que mi pensión de todo un año. Cada mañana subía y bajaba del edificio como una reina, cargada de bolsas de El Corte Inglés y Zara Home, mientras yo contaba céntimos para poder comprar el pollo más barato del mercado de Antón Martín. «Señora Teresa», me dijo una mañana de julio, interceptándome en el portal cuando yo volvía de hacer la compra, «necesito pedirle un favor». Su sonrisa perfecta, enmarcada por una melena caoba que se cortaba cada 15 días en Jongueras, me puso inmediatamente en guardia. Los favores de Jimena siempre implicaban que yo perdiera algo, tiempo, dinero o dignidad, sin recibir nada a cambio. «Vamos a dar una pequeña fiesta de compromiso este sábado. Nada extravagante, solo 50 invitados. ¿Sería posible que pasara el día en casa de alguna amiga? Es que, comprenda, el espacio va a estar muy ocupado y no queremos que se sienta incómoda. En mi propia casa, en el edificio que mi padre había comprado en 1978 trabajando 12 horas al día en la construcción, el mismo que yo había mantenido y mejorado durante más de 40 años. «Por supuesto», respondí con la voz más firme que pude reunir. «No se preocupe», pero no tenía ninguna amiga donde refugiarme. Los años de dedicación absoluta a mis hijos habían evaporado mis amistades. Carmen, mi hija, vivía en Barcelona desde hacía 10 años, casada con un catalán que apenas toleraba las visitas familiares. Mis antiguas compañeras de trabajo habían perdido mi rastro cuando dejé la gestoría, y mis vecinas del barrio me veían como la señora del edificio caro, alguien que había ascendido socialmente y ya no pertenecía a su mundo. Así que ese sábado me pasé el día vagando por el Retiro como una indigente elegante. Me senté en bancos de madera pintados de verde oscuro, observando a las familias que paseaban con sus niños, a las parejas de ancianos que se tomaban de la mano después de 50 años de matrimonio. Compré un bocadillo de tortilla en un chiringuito, mi única comida del día, y me quedé hasta que cerraron los jardines, hasta que los guardas me pidieron amablemente que me fuera porque ya era hora de cerrar. Cuando volví a casa, el edificio olía a perfume caro y champán francés. Los restos de la fiesta estaban esparcidos por la entrada. Copas rotas, servilletas de papel con las iniciales E&J en dorado, pétalos de rosa que alguien había pisoteado. Subí las escaleras evitando los charcos de cava que habían salpicado la moqueta de la escalera, la misma que yo había mandado poner para que el edificio luciera más elegante. Al día siguiente, cuando bajé a recoger el correo,
Encontré una nota manuscrita pegada en mi buzón. Señora Teresa, le agradecemos su comprensión de ayer. Como gesto de gratitud, hemos decidido asumir los gastos de limpieza del edificio. Esperamos que entienda que estos eventos forman parte de nuestra nueva etapa de vida. Atentamente, Jimena. Gastos de limpieza que yo pagaría con mi dinero, en mi edificio, después de haberme exiliado de mi propia casa para que ellos pudieran celebrar su amor a mis expensas. Esa noche, por primera vez en meses, saqué de la caja de zapatos vieja el documento que había firmado en el despacho del notario, la escritura de venta del edificio, fechada 3 semanas antes de la boda. El comprador era un fondo de inversión que había pagado sin regatear el precio que yo había pedido, conscientes de que la ubicación en pleno centro de Madrid valía cada euro. 5.900.000 euros que descansaban en una cuenta nueva, en un banco donde Esteban no tenía acceso. Dinero que él desconocía por completo. Dinero que cambiaría todo, pero que yo aún no sabía si tendría el valor de usar. Porque una cosa es firmar papeles en un despacho con aire acondicionado, y otra muy distinta es encontrar las fuerzas para romper de verdad con todo lo que has sido durante más de 60 años de tu vida. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes de la boda, durante lo que debería haber sido mi 64 cumpleaños. Ese 8 de octubre amaneció gris como mi estado de ánimo, con esas nubes bajas típicas del otoño madrileño que parecían presionar sobre los tejados de pizarra del centro histórico. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café en la cafetera italiana que había sido de mi madre, la única herencia familiar que no había vendido para costear los caprichos de mis hijos. Esperé. Durante toda la mañana, esperé que sonara el teléfono, que tocaran el timbre, que alguien recordara que ese día, hace 64 años, yo había llegado al mundo en una habitación humilde del Hospital de la Paz, cuando Madrid aún se despertaba de la posguerra, y mi madre soñaba con que su hija tendría una vida mejor que la suya. A las 12:30 escuché pasos en la escalera. El corazón me dio un vuelco. Quizás Esteban bajaba con flores, con una tarta, con una de esas sonrisas que solía regalarme cuando era pequeño, y me dibujaba tarjetas de felicitación con sus crayones de colores. Pero los pasos siguieron subiendo, acompañados de la risa cristalina de Jimena y el murmullo grave de mi hijo discutiendo algo sobre el menú del banquete. Por la ventana de la cocina podía ver la terraza del ático, donde habían montado una mesa con catálogos de flores, muestras de telas para los centros de mesa y una botella de Moet and Chandon que brillaba bajo el sol débil de octubre. Estaban planificando su día perfecto mientras yo me consumía en el silencio de mi cumpleaños olvidado. A las 3 de la tarde, cuando el hambre me obligó a abrir la nevera, encontré lo que sería mi regalo de cumpleaños. Una nota pegada en la puerta del frigorífico con el logo del catering Delicatessen Serrano. Señora Teresa, mañana martes recogeremos los productos que hemos almacenado temporalmente en su frigorífico. Rogamos no consumir nada marcado con etiquetas azules. Son para la degustación pre-boda. Gracias por su colaboración. Jimena Mendoza, mi frigorífico. Convertido en almacén de lujos que yo no podría probar jamás. Abrí la puerta y lo confirmé. Jamón ibérico de bellota, quesos franceses que costaban más que mi compra semanal, salmón ahumado escocés, caviar iraní. Todo marcado con etiquetas azules como si fuera veneno. Como si yo fuera una ladrona en mi propia casa. Para cenar tuve que conformarme con un yogur caducado que había quedado arrinconado detrás de las delicias prohibidas, y una manzana que había empezado a arrugarse en el frutero. 64 años celebrados con las obras de la felicidad ajena. Pero lo que realmente me rompió no fue el hambre, ni el olvido, ni siquiera la apropiación de mi frigorífico. Fue lo que descubrí esa misma noche, cuando intentaba conciliar el sueño y escuché voces en la terraza. Esteban y Jimena habían salido a fumar. Él había vuelto a ese vicio después de años sin tocarlo. Otro cambio desde que ella apareció en su vida. ¿Tu madre sabe lo del testamento de tu abuelo?, preguntó Jimena con esa voz ronca que ponía después del segundo gin tonic. ¿Qué testamento?, respondió Esteban, y pude imaginar su gesto de confusión, esa arruga que se le formaba entre las cejas cuando no entendía algo. El que me enseñó mi padre ayer. Rodrigo ha estado investigando las propiedades del barrio para sus inversiones.
Tu abuelo materno tenía más cosas de las que tu madre te ha contado. El aire se me atascó en los pulmones. Mi padre nunca había tenido un testamento formal, o eso creía yo. Cuando murió en 1995, lo único que encontramos fue este edificio y una cuenta corriente con apenas 50,000 pesetas. Carmen y yo habíamos dividido esos ahorros, pero el edificio quedó a mi nombre porque ella ya vivía en Barcelona y no le interesaba la gestión de alquileres. Según los registros, tu abuelo era propietario de 2 locales comerciales en la planta baja de un edificio de Malasaña. Los compró en los años 80, pero nunca se los dejó a tu madre en herencia directa. Aparentemente, ella nunca lo supo. Mi corazón empezó a galopar como un caballo desbocado. ¿Locales comerciales? ¿En Malasaña? Ese barrio que ahora era el epicentro de la vida nocturna madrileña, donde los alquileres comerciales alcanzaban cifras astronómicas. ¿Estás segura de eso?, murmuró Esteban, y por primera vez en meses detecté un tono de culpabilidad en su voz. Completamente. Mi padre dice que esos locales deben valer ahora mismo entre 2 y 3 millones de euros. Están alquilados a una cadena de restaurantes japoneses que paga una fortuna mensual. Tu madre ha estado cobrando esa renta durante años sin saber realmente de qué se trataba. Probablemente piensa que es algún tipo de bono del gobierno o algo así. La revelación me golpeó como un martillo en el pecho. Era cierto. Durante los últimos 15 años había estado recibiendo ingresos mensuales de 400 euros en mi cuenta corriente, bajo el concepto renta inmobiliaria, gestión Larrea. Siempre había asumido que era parte de los alquileres del edificio de la calle Alcalá, gestionados por la administradora que había contratado mi padre antes de morir. Nunca había cuestionado los detalles porque las cifras cuadraban con mis gastos y me permitían vivir sin agobios. Pero ahora entendía la verdad. Mi padre me había dejado una fortuna que yo desconocía por completo. ¿Y qué piensas hacer con esa información?, continuó Esteban. Nada, de momento. Pero después de la boda, quizás sea buena idea que tu madre reciba asesoramiento financiero profesional. Mi padre conoce gente que puede ayudarla a optimizar esas propiedades. Optimizar. La palabra sonó siniestra en la boca de Jimena. Conocía ese tono, esa manera suave y seductora de pronunciar las palabras cuando estaba tramando algo. La misma voz que había usado para convencer a Esteban de que vendiera su coche y usara el mío. La misma entonación con la que había sugerido que yo necesitaba espacio propio, lejos del edificio. Mira, cariño, siguió Jimena, y escuché el tintineo de hielos en su vaso. Tu madre es una mujer mayor, sin educación financiera. Es casi irresponsable que maneje sola ese tipo de patrimonio. Podría malgastarlo, o peor aún, caer en manos de estafadores. Ah, tienes razón, murmuró Esteban después de una pausa que me pareció eterna. Después de la luna de miel hablaremos con ella. Es por su propio bien, por mi propio bien. Las mismas palabras que había usado su padre cuando me explicó por qué se marchaba con su secretaria 20 años más joven. Por mi propio bien era mejor que criara sola a los niños. Por mi propio bien era mejor que no le pidiera pensión alimenticia. Por mi propio bien era mejor que me acostumbrara a la soledad. Me levanté de la cama temblando. No de frío, sino de una rabia que llevaba décadas acumulándose en mi pecho como lava en un volcán dormido. Caminé descalza hasta la cocina y llené un vaso de agua del grifo, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad sobre el suelo de terrazo que había fregado esa misma mañana. En el reflejo de la ventana, vi a una mujer de 64 años, con el cabello gris despeinado, en camisón de algodón barato, llorando lágrimas silenciosas, mientras sus propios hijos planificaban robarle la herencia de su padre. Una mujer que había pasado su vida entera cuidando de otros mientras ellos planeaban su destrucción financiera. Pero entonces recordé el documento que guardaba en la caja de zapatos. La venta del edificio, los 5.900 euros que ya estaban seguros en mi nueva cuenta bancaria, lejos del alcance de sus manos codiciosas. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña y triste, pero real, porque acababa de entender que la guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando, y esta vez, por primera vez en mi vida, yo tenía más munición que ellos. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentada en la butaca de la sala, la misma donde había amamantado a Esteban, donde le había leído cuentos, donde había llorado cada una de sus decepciones amorosas, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía ganar. Cuando amaneció el día de la boda, ya había tomado una decisión. Si querían tratarme como a una enemiga, entonces una enemiga tendrían. Pero una enemiga con 6 millones de euros es mucho más peligrosa que una madre rota y humillada. El lunes siguiente a la boda amaneció con esa lluvia fina y persistente que convierte Madrid en un espejo gris. Yo no había vuelto a casa después de la humillación pública. Me quedé en un pequeño hotel cerca de Atocha, el Hostal Marisol, donde las habitaciones costaban 30 euros la noche y el papel pintado de flores descoloridas había conocido días mejores. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para decidir cómo usar la información que tenía guardada en mi bolso como una bomba de relojería. A las 9 de la mañana sonó mi móvil. Era Carmen, mi hija, llamando desde Barcelona con esa voz tensa que ponía cuando algo la preocupaba. Mamá, ¿qué coño ha pasado en esa boda? Me han llegado 3 mensajes de WhatsApp de gente que estaba allí. Dicen que Esteban te gritó delante de todos y que tú te fuiste sin despedirte. Carmen siempre había sido más directa que su hermano, más dispuesta a plantar cara cuando algo no le parecía justo, pero también más distante. Su vida en Cataluña la había alejado de los dramas familiares madrileños, y yo había preferido mantenerla al margen de las tensiones crecientes con Esteban. Fue complicado, murmuré, mirando por la ventana de la habitación hacia los tejados mojados del barrio de Embajadores. Tu hermano ha decidido que ya no necesita a su madre. Mamá, por favor, habla claro. ¿Qué pasó exactamente? Le conté todo. Cada palabra humillante del brindis, la frialdad de Jimena, la risa de los invitados creyendo que era una broma. Carmen guardó silencio durante varios minutos después de que terminara mi relato. Ese cabrón, murmuró finalmente. Mamá, tienes que salir de ahí. Vente a Barcelona conmigo. Jordi y yo tenemos espacio de sobra. Era una oferta tentadora, pero yo sabía que huir no resolvería nada. Además, había algo que Carmen no sabía, algo que nadie sabía, y que cambiaría completamente mi posición en esta guerra que acababa de declararse oficialmente. No, Carmen, esta vez no voy a salir corriendo. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, escuché ruidos en el pasillo del hotel, voces familiares que me hicieron el estómago. A través de la mirilla de la puerta, vi a Esteban y Jimena hablando con el recepcionista, enseñándole algo en el móvil, probablemente una foto mía. Te llamo luego, susurré a Carmen, y colgué el teléfono justo cuando llamaron a mi puerta. Los golpes eran insistentes, imperiosos, como si tuvieran derecho a encontrarme, a irrumpir en mi refugio temporal. Mamá, abre la puerta. Sabemos que estás ahí, gritó Esteban con esa voz que conocía desde que era adolescente, esa mezcla de autoridad y chantaje emocional que había perfeccionado con los años. Señora Teresa, añadió Jimena con falsa dulzura, solo queremos hablar. Ayer las cosas se salieron un poco de control. ¿Un poco de control? Mi humillación pública había sido planeada, calculada, ejecutada con precisión quirúrgica, pero ellos lo llamaban un poco de control. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta. A través de la rendija pude ver sus caras. Él nervioso y sudoroso, ella perfectamente maquillada, a pesar de que eran las 9 de la mañana de un lunes lluvioso. ¿Qué quieren?, pregunté con una calma que no sentía. Mira, mamá, comenzó Esteban, pasándose la mano por el pelo como hacía siempre que mentía. Creo que hubo un malentendido ayer. Yo había bebido. Jimena estaba nerviosa por la boda. Ya sabes cómo son estas cosas. No, respondí firmemente. No sé cómo son estas cosas. Explícamelo. Jimena se adelantó, colocándose delante de mi hijo con esa sonrisa ensayada que usaba para las ocasiones difíciles. Lo que Esteban quiere decir es que ayer fue un día muy estresante para todos. Las bodas sacan lo peor de las personas. Pero somos familia, ¿no? Las familias se perdonan. ¿Las familias se perdonan?, repetí, saboreando cada palabra como si fuera vinagre. ¿Después de gritarme que no merezco ni un techo? ¿Después de humillarme delante de 200 personas?
Mamá, por favor, imploró Esteban, y por un segundo vi al niño de 8 años que lloraba cuando se hacía daño en el parque. ¿Sabes que no lo decía en serio? Estaba alterado. ¿Alterado por qué? ¿Por tener que reconocer públicamente a la mujer que te crió? ¿Por tener que fingir delante de tus amigos ricos que tienes una madre que trabaja? La máscara se le resbaló por un instante. Vi el destello de irritación en sus ojos, esa dureza que había ido desarrollando desde que Jimena entró en su vida. Mira, mamá, dijo con voz más fría, creo que estás exagerando. Fue un comentario desafortunado, nada más. Pero tienes que entender nuestra posición. Jimena y yo estamos construyendo una vida juntos, y hay ciertas expectativas sociales. Expectativas sociales que incluyen negar a tu madre. No negar, simplemente mantener cierta distancia. Es normal en parejas de nuestra edad. Jimena asintió con entusiasmo, como si Esteban hubiera pronunciado una gran verdad. Exacto, señora Teresa. Los hijos crecen, forman sus propias familias. Es el ciclo natural de la vida. ¿Y el ciclo natural incluye planear robarme la herencia de mi padre? El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esteban palideció como si acabara de ver un fantasma, y Jimena perdió por primera vez su compostura perfecta. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó mi hijo. Los locales de Malasaña, los que tu flamante esposa investigó a través de su padre, los que planeabais gestionar por mi propio bien, después de la luna de miel. Jimena se recompuso rápidamente, pero no lo suficiente para ocultar la alarma en sus ojos. No sé de qué me habla, señora Teresa. Creo que está confundida. ¿Confundida? Anoche os escuché hablar en la terraza. Cada palabra, cada plan, cada mentira. Esteban me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente, como si acabara de darse cuenta de que su madre silenciosa y sumisa tenía oídos, memoria, y aparentemente, más información de la que él había calculado. Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto... ¡Fuera de contexto!, exploté finalmente, quitando la cadena de la puerta para poder mirarlos cara a cara. ¿Planear robarme el patrimonio de mi padre está fuera de contexto? No es robar, murmuró Jimena con voz temblorosa. Es gestión patrimonial responsable. Una mujer de su edad no puede manejar sola ese tipo de inversiones. ¿Una mujer de mi edad? ¿Te refieres a la mujer que ha mantenido un edificio de 5 plantas durante 40 años? ¿La que ha gestionado inquilinos, reparaciones, impuestos y facturas sin ayuda de nadie? Eso es diferente, insistió Esteban, recuperando parte de su arrogancia habitual. Los locales comerciales de Malasaña son otra liga. Requieren conocimientos específicos, contactos en el sector inmobiliario, contactos como tu suegro, supongo. La expresión de Jimena se endureció. Ya no fingía ser la nuera dulce y preocupada. Mire, señora Teresa, mi padre es un empresario respetado con décadas de experiencia en el sector. Si estuviéramos hablando de optimizar sus propiedades, sería por su propio beneficio. ¿Mi propio beneficio? ¿Cómo esta conversación es por mi propio beneficio? Esteban suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña caprichosa que se negaba a entender algo obvio. Mamá, tienes que ser realista. No vas a vivir para siempre. Esos locales eventualmente van a ser nuestros, míos y de Carmen. ¿No sería mejor que empezáramos a gestionarlos ahora, cuando todavía puedes supervisar el proceso? ¿Supervisar mientras vosotros tenéis el control real? Es una forma de verlo. En ese momento, algo se rompió definitivamente en mi interior. No fue dramático, no fue explosivo. Fue como el último hilo que se corta en una tela que ya había empezado a deshilacharse. Silencioso, pero definitivo. ¡Fuera!, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo? Que os vayáis, los dos. Ahora. Mamá, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Y no vuelváis a buscarme. Cuando yo quiera hablar con vosotros, os llamaré. ¡No puedes hacer esto!, gritó Jimena, perdiendo finalmente la compostura. Somos tu familia. Mi familia, repetí lentamente. No me grita en público que no merezco un techo. Mi familia no planea robarme la herencia de mi padre. Mi familia no me convierte en una sirvienta en mi propia casa. Esteban dio un paso hacia mí, con esa expresión de autoridad que había visto 1000 veces cuando quería algo. Mamá, estás siendo irracional.
Ven a casa y hablaremos como adultos. ¿A casa? ¿A qué casa? ¿A la que tú dijiste que no merezco? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero era demasiado tarde, demasiado poco, demasiado falso. Tenéis 5 segundos para desaparecer de mi vista, dije, y cerré la puerta con suavidad. Los escuché susurrar furiosamente en el pasillo durante varios minutos, antes de que sus pasos se alejaran por el corredor enmoquetado del Hostal Marisol. Cuando el silencio volvió a la habitación, me senté en la cama individual con colcha de flores descoloridas y marqué el número de mi gestor bancario. Era hora de que supieran exactamente con quién estaban jugando. Esa tarde, tomé la primera decisión real de mi vida adulta. No por mis hijos, no por mi marido ausente, no por las expectativas de nadie más que yo misma. Salí del Hostal Marisol con mi bolso de piel gastada colgado del brazo y caminé bajo la llovizna madrileña hasta las oficinas de Bankinter en la Gran Vía, donde mi gestor bancario, David Herrera, me esperaba con una expresión de curiosidad mal disimulada. David era un hombre de unos 40 años, eficiente y discreto, que había manejado mis cuentas durante los últimos 5 años sin hacer preguntas sobre mis decisiones financieras. Cuando le expliqué por teléfono que necesitaba reorganizar completamente mis activos, simplemente me citó para las 4 de la tarde. Señora Morales, me saludó levantándose de su escritorio de cristal. Por favor, tome asiento. He preparado un resumen de su situación patrimonial actual según me pidió. Se sentó frente a mí con una carpeta azul marino que contenía más papeles de los que yo había visto en mi vida. Durante la siguiente hora, David me explicó algo que cambió para siempre mi percepción de mí misma. Yo era, oficialmente, una mujer millonaria. Veamos, comenzó, ajustándose las gafas de pasta mientras revisaba los documentos. Los 5.900.000 euros de la venta del edificio de la calle Alcalá ya están depositados y seguros. Los 2 locales comerciales de Malasaña que heredó de su padre generan actualmente 4.200 euros mensuales y tienen un valor de mercado estimado entre 2.8 y 3.2 millones de euros. Su cartera de inversiones conservadoras suma otros 180.000 euros y tiene aproximadamente 45.000 euros en cuentas corrientes. Hizo una pausa para que yo procesara las cifras. En total, señora Morales, su patrimonio neto ronda los 9.2 millones de euros. Es usted una mujer con recursos más que suficientes para tomar cualquier decisión que considere oportuna. 9.200.000 euros. Repetí la cifra en mi mente como una oración, como un mantra que me devolvía la dignidad que había perdido gota a gota durante años de humillaciones. Pensé en todas las veces que había contado céntimos en el supermercado, en las noches que había cenado solo yogur para que a Esteban no le faltara nada, en las vacaciones que nunca me había permitido mientras pagaba las suyas. David, dije con una voz que no reconocí como mía, más firme y decidida de lo que había sonado nunca. Quiero hacer algunos cambios inmediatos. Por supuesto. Dígame qué necesita. Saqué de mi bolso una hoja de papel donde había anotado todo lo que quería hacer durante el trayecto en metro desde Atocha. La letra temblaba un poco, pero las ideas estaban cristalinas. Primero, quiero cambiar todos los números de cuenta. Nuevas claves, nuevos accesos. Nadie más que yo debe tener información sobre mis finanzas. David asintió mientras tomaba notas en su tablet. Segundo, quiero comprar un apartamento. Algo bonito, en un barrio tranquilo, pero que sea solo mío. A mi nombre únicamente. ¿Tiene alguna zona preferida? ¿Algún presupuesto en mente? Chamberí, quizás. O Salamanca. Algo entre 400.000 y 500.000 euros. Con mucha luz natural y una terraza pequeña donde pueda poner plantas. Era la primera vez en mi vida que hablaba de comprar algo pensando solo en lo que yo quería, no en lo que era práctico para la familia, no en lo que estaba en oferta, no en lo que podíamos permitirnos, solo en lo que me haría feliz. Perfecto. Tengo contactos en varias inmobiliarias de confianza. ¿Algo más? Sí, continué, sorprendiéndome de mi propia determinación. Quiero establecer un fondo fiduciario para mi nieto, Matías.
Algo que no puedan tocar sus padres hasta que él cumpla 25 años. 500,000 euros. David levantó las cejas, impresionado. Es una decisión muy generosa. ¿Quiere que los padres estén informados de la existencia del fondo? No. De momento no. Quiero que sea una sorpresa para cuando Matías sea lo suficientemente mayor para entender que su abuela pensó en él. Era mi manera de proteger al único miembro de la familia que me había mostrado amor incondicional. Matías no tenía culpa de tener padres codiciosos y manipuladores. ¿Y los locales de Malasaña? Preguntó David. ¿Quiere hacer algún cambio en su gestión? Sí. Quiero cambiar de administrador inmediatamente. Y quiero que se envíe una notificación formal a los inquilinos informándoles del cambio. Que sepan que ahora yo gestiono directamente mis propiedades. Era un mensaje para Jimena y su padre. Que se enteraran de que sus planes de optimización habían muerto antes de nacer. Entendido. ¿Algo más que necesite hoy? Una última cosa, dije, sintiendo como si estuviera saltando desde un acantilado hacia aguas desconocidas. Quiero contratar un abogado, alguien especializado en derecho de familia y herencias. ¿Puedo preguntar para qué? Para asegurarme de que mis bienes estén protegidos legalmente. Y para redactar un testamento muy específico sobre lo que va a pasar con mi patrimonio cuando yo ya no esté. David me miró con algo parecido al respeto. Creo que era la primera vez que alguien me miraba así en años. Cuando salí del banco, eran las 6:30 de la tarde. Madrid se había transformado mientras yo estaba dentro. Las luces de las tiendas creaban charcos dorados en las aceras mojadas. La gente caminaba bajo paraguas negros como pequeñas islas de supervivencia. Y el olor a castañas asadas desde un puesto callejero me recordó los inviernos de mi infancia. Por primera vez en décadas, no tenía que volver corriendo a casa para preparar la cena de nadie. No tenía que fregar platos ajenos, ni lavar ropa que no era mía, ni escuchar quejas sobre el ruido de mi televisión. No tenía que hacer la compra pensando en los gustos de otros, ni calcular hasta el último céntimo para que el dinero llegara a fin de mes. Me dirigí al Corte Inglés de la calle Preciados. No había pisado esos pasillos elegantes en años. Siempre había comprado mi ropa en Primark o en rebajas de temporadas pasadas. Pero esa tarde subí directamente a la planta de señoras y me paseé entre las perchas como una turista en su propio país. Me probé un vestido azul Klein que costaba más que mi antigua compra mensual del supermercado. Me quedaba perfecto. Compré también unos zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo de lana que me hacía ver 10 años más joven, y una crema facial de esas que había mirado con envidia en los mostradores de perfumería. La dependienta, una chica joven con acento andaluz, me trataba con la cortesía profesional que se reserva para las clientas que pagan sin regatear. ¿Va a ser todo?, me preguntó mientras envolvía mis compras en papel de seda. Sí, respondí, pasando mi tarjeta de débito sin mirar el precio total. Todo perfecto. Cuando salí de la tienda con mis bolsas, me sentí como una extraña en mi propia piel. Era la misma Teresa que había llorado en el Hostal Marisol esa mañana, pero algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en 64 años, había tomado decisiones pensando exclusivamente en mi bienestar. Decidí cenar sola en el restaurante del Hotel Palace. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí merluza a la plancha y una copa de albariño, y observé pasar la vida madrileña mientras degustaba mi comida sin prisa, sin tener que levantarme a servir a nadie, sin tener que escuchar críticas sobre la sal o comentarios despectivos sobre mi cocina. El camarero, un señor mayor con corbata impecable, me trataba con la deferencia que se merece cualquier cliente que cena sola un martes por la noche en uno de los hoteles más elegantes de Madrid. ¿Le apetece algo de postre, señora? Sí, dije sin dudar. Tarta de queso con frutos rojos y un café solo. Mientras esperaba el postre, saqué mi móvil y vi 3 llamadas perdidas de Esteban y 2 mensajes de WhatsApp de Jimena. Los borré sin leerlos. Por primera vez en mi vida como madre, las necesidades de mi hijo no eran mi prioridad. Esa noche dormí en un hotel de 4 estrellas en Chueca. La habitación tenía una cama enorme con sábanas de algodón egipcio, un baño de mármol con bañera independiente y una vista preciosa a la Plaza del Rey. Me di un baño largo con sales aromáticas que encontré cortesía del hotel. Me puse el pijama nuevo que había comprado esa tarde, de seda auténtica, no de poliéster,
y me metí en la cama con una sensación de paz que no experimentaba desde hacía años. No puse la televisión, no revisé el móvil, no pensé en lo que tenía que hacer al día siguiente para otros. Simplemente existí, en silencio, en una habitación que era solo mía, en una cama donde nadie me pediría que me levantara a buscar un vaso de agua o a bajar el volumen de algo que les molestara. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin despertarme cada hora preguntándome si había hecho algo mal o si mañana recibiría alguna nueva humillación. Cuando desperté, el sol entraba a raudales por las cortinas de lino blanco. Me quedé en la cama 10 minutos más, simplemente disfrutando de la libertad de no tener horarios impuestos por otros. Era miércoles, el primer día de mi nueva vida, y había empezado exactamente como yo quería que fuera, tranquilo, silencioso y completamente mío. El viernes por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Era Carmen, con esa voz tensa que había heredado de mí y que usaba cuando las cosas se ponían realmente feas. «Mamá, tienes que venir. Esteban ha montado un drama de 3 pares de narices. Dice que te has vuelto loca, que has desaparecido con dinero que no es tuyo, y que va a tomar medidas legales si no apareces hoy mismo». Me reí por primera vez en semanas. Una risa seca, pero auténtica. ¿Medidas legales? ¿Con qué dinero que no es mío? Mamá, no lo sé, pero ha llamado a toda la familia, incluso a los tíos de Sevilla. Ha organizado una especie de tribunal familiar en el edificio de la calle Alcalá. Dice que es una intervención, como si yo fuera una alcohólica o una ludópata que había perdido el juicio, como si cuidar de mi propio dinero y tomar mis propias decisiones fuera una enfermedad mental. ¿Y tú qué opinas, Carmen? Hubo una pausa larga. Conocía a mi hija. Sabía que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que Esteban está asustado porque por primera vez en su vida no puede controlarte, pero también creo que deberías ir, para aclarar las cosas de una vez por todas. Tenía razón. Era hora de terminar con esto. Dile que estaré allí a las 6 de la tarde. Y Carmen, trae testigos. Gente que no esté comprada por tu hermano. A las 5:30. Me planté delante del espejo del baño de mi suite en el Hotel Urban. Llevaba puesto mi vestido azul nuevo, los zapatos elegantes, el abrigo de lana que me hacía parecer una señora respetable en lugar de una sirvienta agradecida. Me había peinado en la peluquería de Malasaña por la mañana, no en la de Doña Carmen, sino en una de esas modernas donde te tratan como si fueras importante por el simple hecho de pagar la factura. Me veía bien, mejor de lo que me había visto en años. Llegué al edificio de la calle Alcalá a las 6 en punto. El portal estaba lleno de coches que reconocí: el BMW de Esteban, el Mercedes de Rodrigo Mendoza, el Seat León de mis cuñados de Andalucía. Carmen me esperaba en la entrada, nerviosa pero decidida. «Mamá, antes de que subas, quiero que sepas algo. Han estado hablando durante horas. Esteban ha contratado a un abogado». «¿Un abogado? ¿Para qué?» «Para declararte incapaz. Dice que una mujer de tu edad que toma decisiones financieras erráticas necesita un tutor legal». El aire se me atascó en los pulmones. Un tutor legal. Como si fuera una niña o una enferma mental. Como si 64 años de vida responsable y 30 años de gestión patrimonial exitosa no significaran nada. ¿Y el abogado qué dice? Que es muy difícil de probar a menos que tengan evidencia de demencia senil o deterioro cognitivo. Pero Esteban está dispuesto a intentarlo. Subimos en el ascensor en silencio. Cuando se abrieron las puertas en el ático, me encontré con una escena que parecía sacada de una película de mafiosos. Toda mi familia política sentada alrededor de la mesa del comedor que había sido mío durante años, con Esteban presidiendo como si fuera el patriarca de un clan que se disponía a juzgar a una traidora. Estaban todos: Jimena con su sonrisa de hielo, Rodrigo Mendoza con su traje de empresario próspero, mis cuñados Antonio y Marisol, que habían venido desde Sevilla especialmente para esto, e incluso el primo Julián, que no había aparecido por Madrid en 5 años, pero que de repente se había preocupado mucho por mi bienestar mental. Y en el extremo de la mesa, con una sonrisa lobuna, un hombre de unos 50 años con gafas de metal y corbata granate,
que supuse era el abogado contratado para certificar mi locura. Mamá, dijo Esteban levantándose teatralmente. Por favor, siéntate. Tenemos que hablar. Prefiero quedarme de pie, respondí con una calma que me sorprendió. Esto no va a durar mucho. Jimena intercambió una mirada significativa con su padre. El abogado tomó notas en un cuaderno de cuero. Teresa, comenzó Rodrigo Mendoza con esa voz de empresario acostumbrado a que sus palabras fueran órdenes. Estamos preocupados por ti. Esteban nos ha contado que has tomado algunas decisiones precipitadas en los últimos días. ¿Precipitadas? Cambiar todas tus cuentas bancarias sin consultar a la familia. Desaparecer durante días. Gastar dinero de forma compulsiva, enumeró el abogado leyendo de su libreta. Son comportamientos que sugieren cierto desajuste emocional. Me reí. Una carcajada limpia y sonora que resonó por todo el ático. ¿Desajuste emocional? ¿Por administrar mi propio dinero? No es solo eso, mamá, intervino Esteban con voz de hijo preocupado, interpretando su papel a la perfección. Es que has vendido el edificio sin decir nada a nadie. Este era nuestro hogar familiar. Era mi edificio. Está a mi nombre, y lo he vendido porque es mío, pero sin consultar las implicaciones fiscales, sin considerar a la familia que vive aquí. Continuó el abogado. ¿Qué familia? Exploté finalmente, dejando salir toda la rabia acumulada. ¿La familia que me gritó que no merezco ni un techo? ¿La familia que ha usado mi casa como hotel gratuito durante 2 años? ¿La familia que ha planeado robarme la herencia de mi padre? El silencio fue sepulcral. Los cuñados de Sevilla se miraron incómodos. Evidentemente no sabían nada de los planes de Jimena y su padre. Nadie ha planeado robarte nada, murmuró Jimena, pero su voz sonaba menos segura. ¿No? Entonces explícame esta conversación. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo que había comprado esa mañana en una tienda de electrónica de Malasaña. Le di al play, y la voz de Jimena llenó la habitación. Según los registros, tu abuelo era propietario de 2 locales comerciales en la planta baja de un edificio de Malasaña. Tu madre ha estado cobrando esa renta durante años sin saber realmente de qué se trataba. Las caras alrededor de la mesa fueron cambiando como si estuvieran viendo una película de terror. Carmen abrió los ojos como platos. Los cuñados fruncieron el ceño. Rodrigo Mendoza palideció visiblemente. La grabación continuó. Después de la boda, quizás sea buena idea que tu madre reciba asesoramiento financiero profesional. Mi padre conoce gente que puede ayudarla a optimizar esas propiedades. Y finalmente, la voz de mi hijo. Tienes razón. Después de la luna de miel hablaremos con ella. Es por su propio bien. Cuando terminó la grabación, el silencio era tan denso que se podía masticar. Esto está fuera de contexto, tartamudeó Esteban. ¿Fuera de contexto? ¿Planear gestionar mis propiedades a mis espaldas está fuera de contexto? El abogado carraspeó, claramente incómodo. Señora Morales, aunque esta conversación es desafortunada, no cambia el hecho de que sus decisiones recientes han sido erráticas. ¿Erráticas? Vamos a ver qué os parece errático. Saqué la carpeta azul marino que David Herrera me había preparado esa mañana. Patrimonio total, 9.2 millones de euros. Todo legal, todo declarado, todo gestionado por profesionales cualificados. Dejé caer los papeles sobre la mesa como cartas de una baraja. 500.000 euros en un fondo fiduciario para mi nieto Matías. Apartamento nuevo comprado con financiación propia. Inversiones diversificadas y asesoramiento bancario profesional. Rodrigo Mendoza cogió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente por las cifras. Esto no puede ser correcto. Llama a Bankinter si quieres. David Herrera estará encantado de confirmártelo. La expresión de Esteban había pasado de la falsa preocupación paternal a algo mucho más crudo. Codicia pura y dura, mezclada con pánico. Mamá, si tienes tanto dinero, ¿por qué no nos dijiste nada? Podríamos haberlo gestionado juntos, como una familia. ¿Como una familia? Después de gritarme que no merezco ni un techo, me acerqué a la mesa y recogí mis papeles con movimientos deliberadamente lentos. Aquí está lo que va a pasar, anuncié con una voz que no admitía réplica. Tenéis exactamente 30 días para desalojar este ático.
Los nuevos propietarios del edificio quieren hacer reformas completas. ¡No puedes hacer esto!, gritó Jimena, levantándose de la silla. ¡Tenemos derechos! ¿Qué derechos? ¿El derecho a vivir gratis en casa de la mujer a la que despreciáis? ¿El derecho a planear robar mi herencia? Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me giré para mirar por última vez a mi hijo. Esteban, te he querido durante 32 años. Te he dado todo lo que tenía y todo lo que era, pero ya no voy a comprar tu amor con mi dignidad. Mamá, por favor, la murmuró, y por un segundo vi al niño que solía abrazarse a mis piernas cuando tenía pesadillas. No, dije con una firmeza que me nació desde lo más profundo. Se acabó. Cuando aprendas a respetarme, sabrás dónde encontrarme. Hasta entonces, no tenemos nada más que hablar. Carmen me siguió hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, me abrazó. Estoy orgullosa de ti, mamá. Era hora de que alguien les plantara cara. Mientras bajábamos, escuché gritos amortiguados desde el ático. Voces que discutían, que se culpaban mutuamente, que se desesperaban ante la realidad de que su gallina de los huevos de oro había aprendido a volar. Salí del edificio de la calle Alcalá, por última vez como propietaria, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. 3 semanas después de la confrontación familiar, me mudé a mi nuevo apartamento en Chamberí. Era un segundo piso con balcones a la calle Fuencarral, cerca del mercado de Olavide. En uno de esos edificios de principios del siglo XX, con techos altos y suelos de parqué que crujían suavemente cuando caminabas descalza por las mañanas. Tenía 2 dormitorios, un salón enorme con ventanales que daban al sur, y una cocina pequeña pero luminosa donde podía preparar mis comidas sin escuchar quejas sobre el olor a cebolla. La primera mañana desperté sin despertador, simplemente porque mi cuerpo había decidido que ya había dormido suficiente. Eran las 9:15, una hora que habría sido impensable en mi vida anterior, cuando me levantaba a las 6 para tener el desayuno preparado antes de que Esteban bajara gruñendo del ático. Me quedé en la cama 10 minutos más, solo porque podía, escuchando los sonidos del barrio despertarse, el camión de la basura que recogía los contenedores, el ruido metálico de las persianas al subirse, las voces de los vecinos que se saludaban camino al trabajo. Me levanté, me puse la bata de seda que había comprado en el Corte Inglés, mi primer lujo personal en décadas, y preparé café en la cafetera de cápsulas nueva. Café Nespresso. No el de sobre del Mercadona al que me había acostumbrado durante años de economías forzadas. Me senté en el balcón con mi taza humeante y observé la vida de la calle Fuencarral como si fuera un espectáculo privado organizado para mi entretenimiento. Una señora mayor paseaba a su perro caniche blanco, parándose cada pocos metros para que el animal olfateara los árboles. Un grupo de turistas consultaba un mapa de papel, mientras discutían en inglés sobre la dirección del Museo del Prado. Un hombre en bicicleta llevaba flores frescas en la cesta delantera, probablemente camino a su floristerería del barrio. Vida normal, vida que continuaba su curso sin que nadie dependiera de mí para que funcionara. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba soñando desde los 40 años. Me apunté a clases de pintura en el Centro Cultural Conde Duque. La profesora era una mujer de mi edad, Teresa, como yo, que había descubierto su pasión por el arte después de jubilarse de su trabajo en una compañía de seguros. ¿Has pintado antes?, me preguntó mientras me ayudaba a colocar el caballete. De pequeña me gustaba dibujar, respondí, sintiendo una timidez extraña. Pero hace más de 40 años que no toco un pincel. Perfecto. Entonces vamos a redescubrir esa parte de ti que se quedó dormida. El primer día pinté una mancha informe que pretendía ser una manzana. El segundo día, la manzana ya parecía realmente una manzana, aunque ligeramente borracha. La tercera semana, había completado mi primer bodegón, 3 naranjas y una botella de aceite sobre un paño azul. No está nada mal para alguien que dice que no sabe pintar, comentó Teresa mientras observaba mi obra. ¿De verdad lo crees? Lo creo. Tienes intuición para los colores. Y algo más importante, tienes paciencia. La pintura requiere tiempo, y tú no tienes prisa por llegar a ningún sitio. Tenía razón.
Por primera vez en mi vida adulta, no tenía prisa. No tenía que correr a casa para preparar cenas. No tenía que programar mis horarios alrededor de las necesidades de otros. No tenía que medir cada minuto de mi tiempo libre como si fuera oro líquido. Durante esas semanas, Carmen me visitó 3 veces. Venía desde Barcelona los fines de semana, y nos sentábamos en mi nueva cocina a tomar café y hablar de cosas que no habíamos hablado en años, de sus recuerdos de la infancia, de sus planes profesionales, de la relación con Jordi, de todo excepto de Esteban. «Mamá», me dijo durante su tercera visita, «tienes mejor aspecto que en los últimos 10 años». Era cierto. Me había dejado crecer el pelo. Ya no me lo cortaba cada 6 semanas en la peluquería más barata de Lavapiés, sino que iba a una estilista de Malasaña que me había sugerido un corte que favorecía mi cara y me hacía ver más joven. Había engordado un poco, pero de forma saludable, porque ahora cocinaba platos que me gustaban en lugar de conformarme con lo que quedaba después de servir a otros. «Me siento mejor», le confesé. «Es raro, pero me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años y finalmente hubiera podido exhalar». Una tarde de noviembre, mientras paseaba por el Retiro después de mi clase de pintura, me encontré con Matías jugando en el Parque del Retiro con una niñera que no reconocí. Mi nieto tenía 8 años ahora. Había crecido desde la boda. Y cuando me vio corrió hacia mí con esa sonrisa que me recordaba al Esteban de su edad. «Abuela Teresa, ¿dónde has estado? Papá dice que estás enferma». La niñera, una chica joven de unos 20 años con acento sudamericano, me miró con curiosidad pero sin hostilidad. «No estoy enferma, cielo», le dije abrazándolo. «Solo estoy viviendo en una casa nueva. ¿Por qué no vienes a vernos? Echo de menos tus croquetas». El corazón me dio un vuelco. Era la primera vez que alguien de la familia me decía que me echaba de menos, que valoraba algo que yo aportaba a sus vidas. «¿Sabes qué, Matías? Te voy a dar mi número de teléfono nuevo. Cuando quieras que hagamos croquetas juntos, me llamas y vienes a mi casa». Le escribí mi número en una servilleta del kiosco del parque, y él la guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera un tesoro. «¿Mamá y papá saben que te he visto?» «No tiene por qué saberlo de momento. Puede ser nuestro secreto». La niñera se acercó discretamente. «Disculpe, señora, pero tenemos que irnos. Los señores Morales dijeron que el niño tenía que estar en casa antes de las 6. Los señores Morales. Ya ni siquiera usaban mi apellido. «Por supuesto», le dije, y me agaché para despedirme de Matías. «Recuerda, cuando quieras croquetas, me llamas». Esa noche, por primera vez desde la confrontación, lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza o autocompasión. Fueron lágrimas de alivio, de liberación, de duelo por la mujer que había sido, y celebración por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Diciembre llegó con ese frío seco madrileño, que hace que el aire sea transparente como cristal. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en el balcón envuelta en mi manta nueva, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz inconfundible de mi nieto. «Abuela, ¿puedo ir a hacer croquetas contigo hoy?» «Por supuesto, cielo. ¿Cómo vas a venir?» «La niñera Patricia me puede traer. Dice que conoce tu calle». 2 horas después, Matías estaba en mi cocina con un delantal que le quedaba enorme, ayudándome a hacer la masa de las croquetas mientras me contaba cosas del colegio, de sus amigos, de sus planes para las Navidades. «¿Papá sabe que estás aquí?», le pregunté mientras él batía los huevos con concentración científica. «No». Le dije a Patricia que íbamos al parque. «Pero no es mentira, ¿verdad? Después de las croquetas podemos ir al parque». Era un niño inteligente. Había heredado esa capacidad de encontrar soluciones creativas a problemas complicados. Mientras las croquetas se freían en la sartén, Matías exploró mi apartamento con la curiosidad natural de los niños. Se detuvo frente a mis cuadros. Ya tenía 5 terminados y enmarcados. «¿Tú has pintado esto, abuela?» «Sí. ¿Te gusta?» «Es muy bonito. Mamá dice que tú no sabes hacer nada especial, pero esto es especial». Las palabras de Jimena, filtradas a través de la inocencia de un niño, me dolieron pero no me sorprendieron.
Era exactamente el tipo de veneno que ella esparcía sobre cualquier cosa que me perteneciera o me diera alegría. ¿Sabes qué, Matías? Todos sabemos hacer cosas especiales. Solo necesitamos tiempo y espacio para descubrir cuáles son. Mientras comíamos las croquetas calientes con mayonesa casera, mi nieto me contó que sus padres discutían mucho últimamente, sobre dinero principalmente, y que papá había tenido que buscar trabajo porque el dinero de abuela se había acabado. No me había acabado, por supuesto. Simplemente había dejado de estar disponible para ellos. ¿Tú estás enfadada con papá?, me preguntó con esa curiosidad directa de los niños. No estoy enfadada, cielo. Estoy triste por algunas cosas que pasaron, pero no estoy enfadada contigo, nunca. Papá dice que cuando seas mayor vas a venir a vivir con nosotros otra vez. No, Matías. Los mayores no volvemos atrás. Vamos hacia adelante, hacia cosas nuevas. Cuando Patricia vino a recogerlo, Matías me abrazó con fuerza. ¿Puedo venir otro día? Todos los días que quieras. Ya, esa noche me senté en mi butaca nueva. Una butaca de lectura de cuero marrón que había elegido pensando solo en mi comodidad, con un libro de Virginia Woolf que había comprado en la Cuesta de Moyano. Era la primera vez en décadas que leía por placer, sin interrupciones, sin sentirme culpable por no estar haciendo algo útil para otros. A medida que pasaban las páginas, me di cuenta de algo fundamental. Había recuperado no solo mi independencia económica y emocional, sino algo mucho más valioso. Había recuperado mi identidad. Ya no era solo la madre de Esteban, o la suegra de Jimena, o la abuela de Matías. Era Teresa Morales, pintora principiante, lectora voraz, mujer de 64 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Y por primera vez en mi vida, eso me parecía suficiente, más que suficiente. Era perfecto. 6 meses después, en una tarde de mayo que olía a jazmines y promesas de verano, recibí una llamada que llevaba esperando desde el día del confronto familiar. Era Esteban. «Mamá», dijo su voz al otro lado de la línea, más pequeña y vulnerable de lo que la había escuchado en años. «¿Podemos hablar?» Me quedé en silencio durante unos segundos, mirando por la ventana de mi cocina hacia el mercado de Olavide, donde las señoras mayores del barrio elegían tomates y discutían sobre el precio del pescado con la familiaridad de quienes han convertido la compra diaria en un ritual social. «Claro», respondí finalmente. «¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Puedo subir a tu casa?» Era la primera vez que reconocía que yo tenía una casa propia, un espacio que me pertenecía y al que él necesitaba pedir permiso para entrar. Una hora después, Esteban estaba sentado en mi salón, incómodo en el sofá nuevo que había elegido pensando en mi espalda y no en impresionar a nadie. Llevaba una camisa arrugada y vaqueros desgastados, muy diferente del ejecutivo elegante que había sido durante los últimos años. Sus ojos tenían ojeras profundas y había adelgazado visiblemente. «La casa está muy bonita», murmuró, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y melancolía. «Es muy tuya. Gracias». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo no iba a facilitarle las cosas. Si quería hablar, tendría que encontrar sus propias palabras. «Mamá», comenzó finalmente con la voz quebrada, «he metido la pata. Mucho». «¿En qué sentido?» «En todos los sentidos». Se pasó las manos por la cara, un gesto que recordaba de cuando era adolescente y había hecho algo de lo que se avergonzaba. «Jimena me ha dejado». No me sorprendió. Había intuido que una mujer como ella no se quedaría con un hombre sin recursos, especialmente después de descubrir que la gallina de los huevos de oro había volado del nido. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Se llevó a Matías y se fue a casa de sus padres. Dice que no puede estar con un fracasado que no es capaz ni de mantener a su propia familia. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Era la primera vez que lo veía llorar desde que tenía 12 años y se había roto el brazo cayéndose de la bicicleta. «He perdido el trabajo también», continuó. «La empresa de consultoría cerró la oficina de Madrid. Y sin los ingresos del alquiler del ático, no puedo pagar la hipoteca del chalet que compramos en La Moraleja». «¿Qué hipoteca?» «La que pedimos el año pasado. Jimena quería una casa más grande, más moderna.
Pusimos el ático como garantía, pero como ya no es nuestro, su voz se quebró completamente. Voy a perder todo, mamá. La casa, mi hijo, mi vida entera. Me levanté y fui a la cocina a preparar té. Necesitaba unos minutos para procesar lo que acababa de escuchar y decidir cómo responder. Cuando volví con la bandeja, Esteban se había calmado un poco, pero seguía teniendo esa mirada perdida del náufrago que ve alejarse el último bote salvavidas. ¿Has venido a pedirme dinero?, le pregunté directamente. No, respondió inmediatamente, y por primera vez en meses escuché sinceridad en su voz. He venido a pedirte perdón. Me senté frente a él, sirviendo el té en las tazas de porcelana que había comprado en una pequeña tienda de antigüedades de Malasaña. Eran bonitas, delicadas, completamente innecesarias, pero que me hacían feliz cada vez que las usaba. ¿Perdón por qué exactamente? Por todo. Sus manos temblaron ligeramente al coger la taza. Por tratarte como a una sirvienta. Por permitir que Jimena te humillara en tu propia casa. Por el brindis de la boda. Por intentar robarte la herencia del abuelo. Por intentar que te declararan incapaz. Hizo una pausa larga. Por olvidar que eres mi madre y que todo lo que soy te lo debo a ti. Las palabras que había esperado durante años finalmente habían llegado, pero curiosamente ya no las necesitaba con la desesperación de antes. ¿Por qué ahora, Esteban? ¿Por qué cuando ya lo has perdido todo? Porque cuando lo pierdes todo es cuando te das cuenta de lo que realmente importa. Levantó la vista para mirarme directamente a los ojos. Durante estos meses sin ti, sin tu apoyo, sin tu amor incondicional, me he dado cuenta de que había cambiado a la persona más importante de mi vida por cosas que no valían nada. ¿Y Matías? Jimena no me deja verlo. Dice que hasta que no tenga trabajo estable y pueda ofrecer un entorno apropiado, no soy un padre adecuado. Sus lágrimas volvieron a fluir. Tengo 32 años, mamá, y me siento como un niño perdido. No sé cómo arreglar mi vida. No sé ni siquiera por dónde empezar. Le tendí una servilleta de papel. Era suave, de buena calidad. Otro pequeño lujo que me había permitido porque podía permitírmelo y porque me hacía sentir que merecía cosas bonitas. ¿Has aprendido algo de todo esto?, le pregunté. He aprendido que el dinero no lo compra todo. He aprendido que las personas que te quieren por tu cuenta bancaria te abandonan cuando se vacía. He aprendido que humillar a tu madre delante de 200 personas no te convierte en un hombre exitoso. Te convierte en un miserable. Su voz se endureció con autodesprecio. He aprendido que era un idiota arrogante que se creía mejor que la mujer que me dio la vida. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé. Estoy viviendo en un piso compartido con otros 2 tíos en Getafe. Trabajo de camarero en un bar cerca de Ciudad Universitaria. Gano 800 euros al mes. Se rió amargamente. Menos de lo que Jimena se gastaba en un bolso. ¿Y te parece poco? No me parece poco trabajar. Me parece poco haber tardado 32 años en aprender que el trabajo honesto no es una humillación. Nos quedamos en silencio durante un rato largo. El sol de la tarde entraba por los ventanales del salón, creando patrones dorados sobre el parqué. En la distancia se escuchaban los ruidos normales de un barrio vivo. Niños jugando en la plaza. El rumor del tráfico. El tintineo de las cucharillas en las terrazas de los cafés. Esteban, dije finalmente. ¿Sabes cuál fue el momento en que decidí que tenía que cambiar mi vida? ¿Cuál? Cuando me di cuenta de que llevaba 64 años esperando que otras personas me dieran valor, esperando que tu padre me valorara lo suficiente para quedarse, esperando que tú me valoraras lo suficiente para defenderme, esperando que Jimena me valorara lo suficiente para tratarme con respeto. Tomé un sorbo de té, saboreando el momento, y entendí que si yo misma no me valoraba, nadie más lo iba a hacer por mí. Tienes razón. Durante años me dije que era una buena madre porque me sacrificaba por ti, que era una buena mujer porque ponía las necesidades de otros antes que las mías. Pero ¿sabes lo que realmente era? ¿Qué? Una mujer con miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no ser necesaria. Miedo a descubrir quién era cuando nadie dependía de mí. Dejé la taza sobre la mesa. Y cuando finalmente me quedé sola, descubrí algo maravilloso. Que me gustaba mi propia compañía, que tenía intereses propios, sueños propios, una personalidad que había estado escondida durante décadas.
Esteban me miró con una expresión que no había visto desde que era muy pequeño. Admiración genuina. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza? Dejé de esperar que otros me dieran permiso para ser feliz. Dejé de intentar comprar amor con sacrificios. Dejé de creer que mi valor dependía de lo útil que fuera para otros. Me levanté y fui hasta el escritorio donde guardaba mis cuadros terminados. Saqué el más reciente, un autorretrato que había pintado la semana anterior. Me había costado 3 meses completarlo, mirándome al espejo hasta encontrar en mi cara no solo las arrugas y las canas, sino también la fuerza silenciosa que había desarrollado durante estos meses de soledad elegida. Este soy yo ahora, le dije, mostrándole el cuadro. Una mujer que sabe quién es, que no pide disculpas por ocupar espacio en el mundo, que no necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. Esteban observó el autorretrato durante un largo rato. Estás diferente, en el cuadro y en la vida real. Estoy libre. Y hay espacio en esa libertad para un hijo que ha sido un completo imbécil pero que quiere aprender a ser mejor. La pregunta que había estado esperando. La que sabía que llegaría, pero que necesitaba escuchar formulada con humildad real, no con la manipulación emocional que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. Esteban, le dije con toda la sinceridad de la que era capaz, yo siempre te voy a querer. Eres mi hijo. Y eso no va a cambiar nunca. Pero no voy a volver a ser la madre que era antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a resolver tus problemas económicos. No voy a ser tu red de seguridad emocional. No voy a sacrificar mi felicidad para garantizar la tuya. Hice una pausa. Pero si quieres construir una relación nueva, basada en respeto mutuo y amor genuino, estoy dispuesta a intentarlo. Quiero eso, dijo inmediatamente. Más que nada en el mundo. Entonces empieza por arreglar tu relación contigo mismo. Encuentra un trabajo que te permita mantenerte con dignidad. Lucha por ver a tu hijo. Conviértete en el hombre que quieres ser, no en el que otros esperan que seas. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, puedes venir a cenar los domingos. Puedes llamarme cuando necesites hablar con alguien que te quiere. Puedes ser mi hijo, pero no mi proyecto personal. Esa noche, después de que Esteban se fuera, me senté en mi balcón con una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que había elegido solo porque me gustaba su sabor, y reflexioné sobre la conversación. Había tardado 64 años en aprender algo fundamental, que amar a alguien no significa permitir que te destruyan, que ser una buena madre no requiere ser una mártir, que la generosidad sin límites es una forma de cobardía emocional. Pero también había aprendido algo hermoso, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la libertad no tiene edad de caducidad, que una mujer puede reinventarse a los 64 años con la misma valentía que una joven de 20. Desde mi balcón podía ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte como un mar dorado de posibilidades. Mi ciudad, mi vida, mi futuro. Todo esperándome con la paciencia infinita de quien sabe que las mejores historias a veces empiezan en el último capítulo. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su propia dignidad y el amor de su familia? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal. Tal vez llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí mismo.